proceso para hacer la investigación preliminar, cómo hacemos para cuando capturamos, en este caso cuando capturamos físicamente una computadora. En este caso vamos a centrarnos en ese procedimiento y vamos a explicar más o menos algunas herramientas open source que están ahí. Hay distintos procedimientos que se llevan adelante para otro tipo de dispositivos. Bueno, básicamente nosotros vamos a explicar cómo se hace para obtener la evidencia, algunas precauciones que tomamos para obtener la evidencia, cómo hacemos para realizar las copias forenses, el análisis de datos. Yo voy a explicar cómo se hace con un software open source, que es uno de los que nosotros usamos. También existen los software de licencias propietarias, que suelen ser bastante costosas. En este caso voy a dejarlo de lado porque después el software ser open source justamente me permitió entenderlo para un caso particular, una investigación que tuve que hacer. Así que más o menos ahí voy a explicar un poquito cómo es el tema de extender este tipo de software y bueno, más o menos voy a dar un pantallazo de lo que desarrollé y nada más. Bueno, lo que nosotros tenemos que ver es que nosotros muchas veces lo que, digamos, para que ustedes se imagínense que nosotros agarramos y detectamos que hay alguien que hace de tráfico de pedofilia. Bueno, ¿qué pasa en ese caso? Nosotros tenemos una denuncia que esta puede venir porque la víctima misma lo denunció, puede ser porque vino un reporte internacional que detectó que desde ahí había algún tipo de tráfico. Bueno, nosotros llegamos, se hace una investigación previa que la hace la policía, llegamos y hacemos el allanamiento. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es, lo primero que ver es fotografiar desde dónde encontramos cada uno de los elementos, porque puede ser importante, porque puede ser que la víctima diga que la computadora era tal característica, la venta al lado, etc. Después, ver si están prendidos o apagados. En el caso de que estén prendidos, nosotros muchas veces hacemos una captura de RAM para ver cómo se estaba conectando, porque a veces lo que importa son las conexiones que tiene la computadora, porque es importante la diferencia entre tener algún tipo de material que no es legal y transmitirlo por la red. Nosotros tenemos bastante, digamos, cuando nosotros tenemos el caso de que nos piden que sean servidores, ahí nosotros tenemos que pedir, solicitar colaboración a la gente que trabaja como soporte técnico y pedirle para bajar, por ejemplo, las máquinas virtuales o las bases de datos. Generalmente ahí tenemos que trabajar en colaboración con los técnicos. Pero vamos a hablar sobre computadoras personales. En muchos casos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para que siga siendo válida la evidencia, no tiene que haberse modificado. Un tema que todos ustedes saben es que yo agarro, pongo un pendrive y desde el pendrive puedo bootear, por ejemplo, un live y cambio todo. Así que evidentemente lo primero que necesito es asegurarme de que esa computadora esté perfectamente envuelta. Además, tomen en cuenta que lamentablemente por el tiempo que llevan a hacer este tipo de análisis y por la cantidad de causas, muchas veces tarda un poco entre que se captura la evidencia y se la pueda analizar. Así que también tenemos un tiempito digamos, de que tenemos que preservar físicamente la evidencia porque va a estar almacenada. Bueno, lo firmamos al papel, lo sellamos, porque tenemos que dejarlo perfectamente envuelto. Especialmente tiene que estar envuelto todo lo que sea puertos que permitan ingresar a la computadora. En el caso de las computadoras que son portátiles, a veces también se le saca la batería, si es que todavía se puede sacar la batería, para evitar, digamos, los problemas que puede tener la batería que se queda un tiempo guardada ahí. Bueno, lo importante después de esto es que nosotros armamos digamos, lo que sería la hoja de ruta, o sea, quién se fue haciendo responsable de esta evidencia para ver si hubo algún tipo de problema o algún tipo de alteración, quién pudo haber estado. Desde la persona que hizo el allanamiento, la persona que la almacenó, y finalmente el perito que analizó. Eso se llama cadena de custodia. Es importante que estén los responsables bien identificados. Hay distintos modelos de cadena de custodia, pero más o menos siempre es la misma idea. A tal fecha lo recibió fulano. Bueno, después nosotros tenemos que hacer una copia bit a bit de todo lo que se encuentra almacenado dentro de esa computadora. Por supuesto existe posibilidad de hacer análisis directo, pero eso está altamente no recomendado porque primero que la computadora en sí puede llegar a no estar en perfecto estado. Segundo que nosotros nos conviene tenerlo en un soporte que nos permita agarrar, nos permita indexar, nos permita analizar más rápidamente. Y entonces nosotros tenemos mayor seguridad.
Entonces, lo que nosotros solemos hacer es hacer una copia forense de la información que se encuentra ahí dentro, y para esa copia forense nos tenemos que asegurar de que no se haya modificado absolutamente nada. Normalmente lo que nosotros tenemos dos alternativas. La alternativa que generalmente tratamos de hacer es directamente sacar el disco rígido o cualquier dispositivo de almacenamiento, extraer la información directamente del dispositivo de almacenamiento, conectando, conectando por ejemplo un puerto SATA, que es uno de los más comunes, te doy como ejemplo. La otra opción que tenemos es utilizar un sistema operativo que nos permita agarrar y nos permita asegurar de que booteamos sin pasar por todo el proceso de booteo del sistema operativo, porque al pasar por el proceso de booteo del sistema operativo, primero podría estar programado algo para que se borre automáticamente. Segundo, ya tenemos un booteo más que ya alteró la evidencia. Entonces nosotros tenemos que tener siempre cuidado de no alterar absolutamente nada. Cuando hacemos la copia de forense, lo que nosotros debemos hacer es hashearla completamente. Usamos un formato de archivo generalmente que te permite tener todo hasheado por partes, un poco como blockchain, bueno, más o menos que uno va hasheando parte por parte y después la totalidad. Bien, acá más o menos doy una foto de cómo realmente terminamos haciendo, que nosotros tenemos un duplicador forense. Eso nos permite tener un poco más de velocidad, porque imagínate que tenés que pasar un tera completo de información, es un poco lento el tema. De todas maneras, son varias horas, no importa lo que hagas, pero bueno, por lo menos con el duplicador forense es un poquito más rápido. La otra opción que tenemos es utilizar un bloqueador de escritura. Existen bloqueadores de escritura que son por hardware, que se pueden comprar, o si no, la otra opción es agarrar y utilizar, por ejemplo, el USB, algún software, o modificar el registro de Windows para que los puertos USB queden sin posibilidad de escritura. Eso, por ejemplo, es sumamente útil y muy práctico cuando lo que tenemos solamente es un pendrive, o por ejemplo directamente en el campo de investigación. No es lo que usamos cuando tenemos que usar discos rígidos completos. Después usamos, acá también estaríamos en el caso de tener un Windows, digamos, usamos FTK Imager, hay software completamente gratuitos. La otra opción que existe es agarrar, y ya les dije, existen distribuciones Linux que están especializadas para este tema del trabajo forense. Lo que tienen estas distribuciones Linux especialmente es que cuando uno bootea la computadora con una de estas distribuciones, la distribución ya está, preparada para nunca montar en forma de lectura y escritura automáticamente, como hacen todas las distribuciones Linux, que enseguida te descubren cuáles son los discos que están montados y te los monta para lectura y escritura. Sino que vos tenés que hacer, descubrir cuáles son los dispositivos que hay, y luego pedirle que los monten, algunos para lectura y otros para lectura y escritura. Lectura y escritura sería el caso del destino de tu copia forense, obviamente. Bueno, explico. Acá más o menos lo que nosotros solemos usar es Autopsy. Autopsy yo lo estoy preparando porque no solamente se usa Autopsy, se usan varios otros productos. Yo acá me centré en este porque fue el que pude desarrollar el plugin, y porque además es open source, es gratuito, así que si alguno de ustedes en algún momento trabaja privadamente, por ejemplo, como forense, lo puede tener sin problema. Autopsy empezó su desarrollo en el 2001, ahora tiene una interfaz gráfica, es bastante fácil de usar. Lo que más o menos uno hace en Autopsy es, primero toma las imágenes de estos archivos que uno fue generando a partir de la copia forense, después necesitamos hacer un análisis automático en el cual vamos viendo. Ahí voy a ir explicando más o menos cómo se hace a través del plugin, que van analizando cada una de las partes del software, van analizando los distintos tipos de archivos que hay. Después se hace un análisis manual a partir de la información que extrajo automáticamente el software, y finalmente, se reporta para la causa criminal si se encontró o no se encontró la evidencia que el fiscal, en mi caso sería el fiscal, me pidió para encontrar, digamos. Podría ser
Primero se agrega la evidencia la puedes agregar directamente desde el dispositivo sin hacer la copia forense, cosa que no se tiene que hacer, o si no consiguiendo la imagen forense. Bueno, después de eso conseguimos de la información también se puede sacar de máquinas virtuales, se puede obtener de distintas formas. Seleccionamos los plugins. Básicamente el tema es qué es lo que estamos buscando, porque el tema es, los plugins son para, va cambiando según la información que andamos buscando. Podemos estar buscando, por ejemplo, lo que pueda tener que ver con información que pueda estar metida de imágenes. En este caso el tema de pedofilia sería el caso típico de buscar información que está en imágenes. Y nos interesan las imágenes que puedan estar, por ejemplo, incluso embebidas en documentos, que puedan estar comprimidas, que puedan estar en distintos formatos. También puede ser de que nosotros estemos hablando de una estafa o que estemos hablando de un tipo de delito informático. Entonces vamos a estar buscando otro tipo de cosas. Por ejemplo, logs de la forma en que se conectó o los tipos de software que hay, o bases de datos, o planillas Excel, porque ahí entonces, digamos, estamos hablando de un delito además del tipo económico. Entonces cambia según el tipo de delito que nosotros estamos buscando y básicamente lo que nosotros decimos es qué es lo que queremos. Un tema que, bueno, digamos, está preparado es para parsear las bases de datos de los navegadores. Ustedes saben que navegadores, por ejemplo, como Chrome o como Firefox, normalmente agarran y almacenan cualquier cantidad de información respecto del usuario y la almacenan en base de datos de formato Securite, que es un formato bien conocido. Bueno, más o menos ese tipo de análisis también lo hace y nos permite ver qué es lo que estuvo navegando, qué fue lo último que estuvo haciendo. Bueno, dependerá de lo que estemos buscando, ¿no? Bueno, una vez que nosotros tenemos el análisis, digamos, automatizado hecho, o sea, que extrajo toda la información, la computadora la interpretó y armó, digamos, una base de datos con toda la información que teníamos, entonces ahí nos toca hacer el análisis manual. Bueno, el análisis manual básicamente tenemos un arbolito en el cual vamos teniendo los distintos, una lista de árboles, en el cual vamos teniendo los distintos tipos de evidencia que vamos viendo, tenemos los videos, los archivos, después tenemos cada uno, digamos, tenemos como una planilla en la cual están listados cada uno de estos, también podemos ver thumbnails y ahí empezamos el análisis de mirar las 40 millones de imágenes que haya dentro de una computadora, algo extremadamente divertido y bueno, después de hacer esto, y no hay forma hemos buscado formas de automatizar un poco mejor, pero por ahora no encontramos, hay muy pocas formas de agarrar y poder diferenciar incluso las imágenes legales de las imágenes que no lo sean, o archivos legales o archivos que no lo sean, porque es difícil, digamos, requiere el conocimiento de la causa y requiere un conocimiento del contexto. Entonces, por ejemplo, digamos, para los casos que puedan llegar a ser de delitos económicos, nosotros les solemos pedir a la Fiscalía que nos pasen la información que pueda tener con los quills o con los quit o con las empresas fantasmas o lo que fuera que fueran buscando para ir encontrando cuáles son los archivos que puedan tener que ver con esta información. Ustedes imagínense la cantidad de cosas que hay dentro de una computadora y nosotros tenemos que encontrar qué es lo que puede ser pertinente. Bueno, una vez que lo terminamos al tema, hacemos los reportes. Bueno, tenemos distintos formatos de reporte, podemos hacer por PDF, podemos hacer por HTML, depende de lo que pidan las fiscalías. Ahí también está el tema de mandar la información pertinente, no excedernos, aunque depende, algunas fiscalías piden una gran cantidad de información. Bueno, finalmente quiero más o menos explicar, me encontré con que este software estaba hecho en Java, pero era extensible en Python porque tiene APIs para Python. Decidí utilizar Python porque había unos cuantos ejemplos que se parecían a lo que yo tenía que hacer. Así que más o menos explico acá un poquito. Lo que utilicé fue Jython, que Jython es una implementación de Python hecha sobre una máquina virtual Java, por eso se maneja bien con el framework de Java. Bueno,
lo primero que hice fue elegir el tipo de módulo que necesitaba, o elegir una forma de salida. Básicamente lo que necesité en ese momento fue, la Fiscalía me pedía, digamos, todos los archivos que no tengan que ver específicamente con, digamos, que puedan haber sido tocados por el usuario, porque ellos no querían únicamente que nosotros analicemos la información, sino además querían pasarla a otros equipos, porque la causa era muy grande, entonces querían pasarle a otro equipo de forenses. Entonces lo que yo hice fue básicamente tomar digamos, instalar el software de desarrollo, elegir digamos, la forma de plugin, elegir un plugin que es el de reporte. El plugin de reporte me permitía sacar directamente la información al final de todo el procedimiento. Aparte era el que estaba más fácilmente documentado. De todas maneras, acá tenemos más o menos cómo es el tema. Yo tengo el procesamiento de 3 etapas, básicamente. La primera etapa es la que toma directamente los archivos, digamos, las fuentes de información, y descomprime hasta sacar cada uno de los elementos. Después, en ese momento yo puedo correr un plugin, en ese momento del procedimiento yo puedo correr un plugin. El siguiente momento en el que yo puedo correr un plugin es cuando yo ya tengo los archivos todos desarmados, entonces hago el análisis uno por uno. Y finalmente cuando estoy por reportar, que es el que yo elegí. Bueno, más o menos este es el módulo de fuente de datos, que es cuando me llega el dato, digamos, los datos de almacenamiento completos me llegan, y entonces yo los puedo analizar en conjunto, digamos, completamente completos a los datos de fuente completa. Bueno, una vez que digamos, elegí que hago un módulo de reportes porque me permite hacer un análisis directo, una vez terminado. Bueno, elegí el tipo de reporte porque lo debía correr al final. Bueno, más o menos, ¿qué es lo que tuve que hacer entonces en el caso para poder mandar a las fiscalías la totalidad de los archivos que me estaban pidiendo y que podían ser sospechosos de haber sido tocados por los usuarios? Lo que yo hice fue agarrar y filtrar los archivos que podían ser de sistemas operativos o que podían ser de paquetes ya instalados, como pongamos un Office, pongamos un ejemplo de cualquier paquete de software bien conocido que suelen usar los usuarios. A mí no me interesaba mandar los megas y megas de la instalación de los DLL, de todos los ejecutables que tiene una persona normalmente en su computadora, porque eso no es algo personalizado y no permite entender si la persona cambió o no cambió algo que pueda ser de interés para la causa. Entonces me pidieron que haga el filtrado de esto. Para hacer el filtrado de esto, lo que yo agarré es bajarme las bases de datos de hash de la agencia NIST, National Security Information. Ellos manejan bases de datos de hash con archivos bien conocidos. Archivos bien conocidos son archivos que ya fueron generados en otras computadoras y que por lo tanto ellos saben que están, digamos, documentados. Ellos manejan grandes bases de datos en las cuales tienen esta información. Tomen en cuenta que tenemos el Windows versión tal con el parche de seguridad, hay una gran cantidad de información porque hay distintas variantes incluso de cada uno de los DLL, de cada uno de los componentes, de cada uno de los ficheros que puedan formar parte de un sistema operativo. O un software común, digamos, un software de distribución general. Bueno, una vez que yo tomé cada uno de los archivos, lo filtré, me fijé si tenían el hash dentro de la base de datos que yo tenía de archivos conocidos, si estaba dentro de los archivos conocidos, lo descarté y luego agregué los que digamos se detectaron automáticamente como pertenecientes a lo que podían llegar a ser interesantes del usuario, los agregué
digamos, a un archivo CSV para armar un listado de lo que había y los copié, para mandar de esa manera la información a las fiscalías, más o menos filtrada, preprocesada por lo menos. Bueno, básicamente acá estoy explicando, esto voy a pasarlo un poquito rápido, si ustedes quieren, esto es open source, lo pueden ver dentro de mi GitHub, si alguno está interesado específicamente en este tipo de temas, pero bueno, como no sé si ustedes están dedicando al tema de desarrollo, más o menos lo que tenés que hacer es tomar el tipo de clase, hacer la subclase, armar la descripción del módulo. Lo tenés que poner en un determinado directorio donde se van los plugins. Una vez que vos lo armás el plugin, lo que necesitas hacer es armar, digamos, necesitamos un log. ¿Por qué? Porque, bueno, no existe en este momento un depurador que esté integrado, así que el log te permite agarrar y te permite ir conociendo cuáles son los errores que se fueron cometiendo durante el desarrollo. Bueno, generamos un reporte, el reporte es, digamos, es importante que nosotros tomemos en cuenta que los archivos acá en la Argentina generalmente tienen acentos, ñ, etcétera, así que es importante que tengamos en cuenta que tienen que estar en UTF-8 los nombres de archivo. Bueno, una vez que nosotros nos fijamos, instanciamos la causa, armamos una lista con todos los ficheros, o sea, vamos haciendo el bucle. Y bueno, ahí nos fijamos cuál es el tipo de datos, si ya lo identificamos. Fíjense que Autopsy, entre otras cosas, una vez que terminó de hacer el análisis automatizado, detecta cuáles son los tipos MIME de los archivos que tenemos. Esto quiere decir que lo que hace es agarrar y fijarse. No sé si ustedes conocen que que los archivos no solamente se pueden distinguir por la extensión, sino que también se pueden distinguir por algo que se llama la file signature, es decir, su estructura interna. Así que se hace un análisis de cuál es la file signature también, y una vez que se hizo el análisis se sabe, bueno, por ejemplo, es de tal tipo de dato, hay un tipo MIME que se detecta a partir de ahí. Bueno, yo básicamente clasifiqué la información haciendo subdirectorios por cada uno de los tipos MIME y finalmente acá más o menos, fíjense que acá pregunta si es conocido, digamos, detecta cuál es el path del archivo donde se va a ir. Genera el path del archivo donde se va a ir, que dependerá de cada uno de los tipos MIME que los clasifican en distintas carpetas, y después se fija si el archivo ya es conocido. Si el archivo es conocido, bueno, ahí lo que hace es armar el reporte, pero armar un reporte separado de los que fueron descartados, y esos no son copiados. Bueno, finalmente se graba la información y se copia el archivo en la carpeta que se detectó, que debía ser la carpeta correspondiente según el tipo de archivo de tipo MIME que fue detectado. Bueno, más o menos después se cierra el reporte y ya está. Se lo ve así, se agrega al final, digamos, dentro de la interfaz gráfica de Autopsy, se agrega el plugin. Bueno, más o menos repasando, lo importante es, al obtener la evidencia, ustedes tienen que tener en cuenta que la evidencia tiene que ser cuidada de determinada manera, tiene que ser bien envuelta, nunca tiene que verse en ningún puerto, nunca tiene que estar desprotegida ningún medio de acceso a la información, porque eso podría significar de que la computadora, digamos, pueda llegar a ser sospechada de haber sido alterada. Para agarrar y para devolverla es importante sellarla, es importante firmarla, es importante que se haga una hoja de ruta. Luego, una cadena de custodia, perdón. Después que se hacen el análisis de datos con Autopsy, eso es lo que les estuve explicando más o menos. Y después,
bueno, más o menos expliqué cómo se puede extender la información, se puede utilizar Python, es bastante sencillo, existen modelos que te explican cómo se va haciendo esto paso por paso. Y bueno, más o menos ahí estuve explicando después, así muy someramente, cómo fue el plugin que terminé desarrollando. Bueno, ¿alguna pregunta? Seguro que alguien en el fondo levanta la mano. A ver. ¿Preguntas de allá arriba? Allá, güey. Bueno, no, ninguna, ¿no? Bueno. Hola. Cuando envuelven los discos, ponele, Sí. esas bolsas, pero vi que decía plástico, papel, algo así decía, esas bolsas, o donde los meten, ¿tienen alguna protección contra una fuente externa? Algo ahí, no sé. Mira, Si lo ponen en microondas, chao. y obviamente, se supone que, mira, si bien es cierto, obviamente puede llegar a estar almacenado un tiempo, se supone que no va a estar almacenado, digamos, de una forma demasiado descuidada. Va a los almacenamientos específicos del Poder Judicial, donde se lo tiene en lugares especiales para la evidencia que puede ser frágil. O sea, si ustedes me preguntan si esto está, digamos, blindado contra una bomba atómica, la verdad no, solamente está envuelto en papel como para que no sea tan fácil agarrar y directamente adulterarlo, pero digamos, tampoco es una medida de seguridad tan extrema. Así se supone que va a estar almacenado con cuidado. ¿Alguna otra pregunta? No sabía que... Una consulta, si el disco está encriptado, ¿se puede analizar? Bueno, ahí, directamente con las herramientas forenses comunes no se puede analizar, necesitamos que lo desencripten. Yo sé que hubo un caso en el cual sí se encontró que el disco estaba encriptado y necesitaron conseguir de que la persona dueña de la encriptación provea la clave de encriptación. No tenemos la capacidad, si ustedes me preguntan si tenemos la capacidad de por fuerza bruta desencriptarlo, no, digamos. Disculpa, eso también aplica para archivos sitiados, ¿no? Que tengan una contraseña, cualquier tipo de encriptación. Y claro, dependiendo de la dificultad que tengan. Nosotros lo podemos intentar, pero depende de la dificultad que nos den. ¿Alguna más? ¿Una pregunta? Hablaste y dijiste livianamente que le solicitaban a empleados de data centers información. Quiero saber qué clase de law enforcement tienen para hacer eso, digamos. Todo tu departamento puede hacer eso. No. Lo que pasa es que vos lo que estábamos hablando es de un caso en el que tenemos que hacer un allanamiento. Nosotros estamos necesitando entonces la colaboración de las personas. Lamentablemente, así como nosotros tenemos la posibilidad, primero, nosotros, cuando estoy hablando de nosotros, estoy hablando del Poder Judicial. No estoy hablando de mí como perito, ni siquiera del gabinete científico. Estoy hablando de que hay una causa en la cual se hizo una denuncia, hay motivos importantes por los cuales se cree que esa denuncia puede ser real y entonces se dispone un allanamiento. Entonces estás en un caso en el que el Estado está usando su poder de policía. No es así nomás que se hace, se necesita que sea un fiscal el que pida esta información. Bueno, muchas gracias. Muy bien.